por eso me ha gustado mucho cuando decía eso de las mejoras, la línea de la institucionalización, ¿no? Es decir, no inventamos nada nuevo, ¿no? O sea, los sistemas de entender las migraciones pasan, pues a veces muy dualizado entre los sistemas, por ejemplo, de push-pull, de atracción-repulsión, en el cual pone toda la importancia en la esfera individual. Pero hay otros que hablan del sistema mundial con aproximación mucho más marxista, en el cual habla de que estructuralmente generamos o necesitamos esta serie de itinerarios, ¿no? Y yo, sin embargo, he hablado de las motivaciones también, que es muy de la esfera individual, pero podríamos ir a las realidades que tienen que ver con el sistema capitalista que lo está generando constantemente, ¿no? Por eso digo lo del tema de las causas. Y la última cosa, precisamente la institucionalización, y tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que estamos institucionalizando de acción con respecto a estas situaciones? Y voy a ser políticamente incorrecto, ya sabía también saber que a veces lo soy, y creo que arriesgo un poco con esto, ¿no? Colaboro en Zasca, que es la red antirrumores, con ZAS también aquí en Euskadi, ¿no? En la Comunidad Autónoma de Euskadi, pero con muchos cuestionamientos internos de si realmente son esas lógicas las que tenemos que institucionalizar de rumores. Nosotros trabajamos en temas de convivencia, cuando en realidad vemos que a la gente, la mayoría de origen extranjero, le preocupa más la supervivencia que la convivencia, ¿no? Entonces, no sé si deberíamos institucionalizar esas fórmulas más débiles de intervención en estas situaciones extremas, o atender más a esas causas iniciales, ese puente roto, esa gente que está tirando, que nos hable de esas fracturas, de esas lógicas muy perversas, y por eso no tengo solución, pero sí que creo que deberíamos un poco apuntar más hacia las causas que trabajar a veces tanto en las consecuencias, aunque es necesario trabajar sobre eso. Vale, yo creo que la situación, o sea, es grave porque existe, digamos, lo que hemos visto ha sido que da igual lo que ocurra en la economía, que hay una tercera parte de la población de origen extranjero que se va a encontrar en situación de pobreza. Si miramos 2008, 2012, 2014, tal cual, ¿no? O sea, épocas de periodo de economía que fluctúa, pero del 30% de pobreza no se baja. Hemos visto los datos del desempleo y más o menos esa brecha no para. Por lo tanto, está claro que ahí existe una brecha. Pero estamos, la reflexión que tenemos que hacernos en gran medida, yo creo que esto es una consecuencia de un modelo. Es decir, vamos a un modelo dual, pero porque tenemos unos factores estructurales que yo resumiría en 3 elementos muy importantes que explican esta consecuencia, que es nuestro modelo económico productivo, cómo es, nuestro modelo demográfico y cómo estamos en nuestro modelo demográfico en estos momentos con las transiciones laborales que se están produciendo y el tema del envejecimiento, y el capital humano de nuestra sociedad, y en la sociedad vasca, con unos niveles de nivel de estudios altos muy elevados de la población autóctona, con un mercado laboral en ciertos aspectos industrial muy especializado que está demandando una mano de obra muy especializada, pero como ha comentado antes Xavier, ¿no? Pues eso es que hay que acompañar a Messi o lo demás, ¿no? Es decir, alguien en nuestro modelo dual que se está generando principalmente a partir del 2008, ¿no? Que ¿cuánto hemos hablado? La dualización del mercado laboral, llevamos hablando sobre esta idea desde la crisis del 2008, que generó un cambio estructural, ¿no? Esos puestos de trabajo precarios, mal pagados y demás, donde el empleo ya no va a funcionar como elemento en épocas anteriores de subsistencia, se lo está ocupando la población, la migración. Por lo tanto, el gran problema que tenemos es estructural, de modelo social y modelo económico. Se podrán poner en marcha, o sea, luego tiene que haber todo el acompañamiento institucional y demás, pero nuestro modelo es el que está generando. Es decir, cuando se dice que la migración ha generado desigualdad, la migración en sí no genera desigualdad. Lo que genera la desigualdad es un modelo que atrae a gente a trabajar a ciertos empleos que están remunerados, que además, como se aprovecha de esa situación de necesidad, ¿no? Pues pero tenemos un problema, yo entiendo, estructural.
Y cambiar problemas estructurales se hace con medidas estructurales, ¿no? Y evidentemente, mientras eso, lo que hace falta son acompañamiento, ayudas, etcétera, 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 ¿no? Pero tenemos un problema de modelo y son economía, demografía y capital humano. Va a hablar Santo, luego hay una pregunta y os voy a decir a todos que ya limitamos a 1,5 minutos la intervención de cada una de las personas que quieran hablar. Ya hay 35, estamos aquí ya, una pena. Bueno, yo creo que el debate, las intervenciones y tal, daría para estar aquí bastantes horas. Sí, está guapísimo. Es voy. Daría para estar bastante tiempo, pero yo voy a señalar lo que para mí me parece importante. Lo primero es verdad que hay elementos estructurales y dentro de esos elementos estructurales es uno de los más importantes es ver en qué va a quedar la estructura productiva del futuro. Yo creo que ese es uno de los elementos más relevantes de cara a lo que será el Euskadi del futuro. Dentro de ellos, un aspecto fundamental es qué peso industrial va a seguir manteniendo Euskadi. Yo creo que eso es un elemento determinante de cara al futuro. Yo creo que lo que ha hecho posible que Euskadi sobreviva después de la desindustrialización de los años 80 es que ha sido capaz de reconstruir algo del modelo productivo industrial. Pero ese algo se sitúa en un contexto internacional, en un contexto europeo, del que Euskadi queda muy desplazado. El eje de ese polo industrial gira en torno a Alemania y sus países subsidiarios, Chequia, Polonia, en parte Hungría, etc. Es probable que Francia, el Reino Unido se reindustrialicen y Euskadi se queda en una posición bastante marginal. Esto aparentemente no tiene nada que ver con la inmigración, no tiene poco, pero digamos es un elemento que va a ser fundamental para ver cómo puede Euskadi hacer frente, digamos, al futuro. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que, siendo verdad que los aspectos estructurales y económicos son importantes, las relaciones de desigualdad, también es muy importante ver que no todos estamos igual ante el problema de la inmigración. Hay zonas que atraen población y hay zonas que no. Hay zonas que no solo no atraen, sino que expulsan. No hay más que ver cuál es la política migratoria de Estados Unidos, no hay más que ver cuál es la política migratoria del Reino Unido, no hay más que ver cuál es la política migratoria en Francia. Dentro de nuestro país también vemos que la población inmigrante y sobre todo la población inmigrante en situación difícil no va a cualquier lado. No tiene las mismas oportunidades en un sitio y en otro. Y en ese sentido tampoco debemos pensar que los problemas que tenemos, digamos, de integración social de la inmigración se deben a un determinado modelo, una determinada política local. Yo, si fuera catalán, si viviera en Cataluña, estaría encantado de tener un determinado perfil de población inmigrante, que también hay colectivos en situación precaria, pero hay un volumen de población que genera riqueza económica con su iniciativa, digamos, empresarial, con la que difícilmente competimos.
podemos competir. Y sin embargo ellos no ofrecen, no solo en Madrid, también en Cataluña, no ofrecen, digamos, las oportunidades de integración social que puede haber aquí. Luego, evidentemente, cuando uno compara los niveles de integración, las problemáticas sociales vinculadas a la inmigración, ellos pueden salir mucho mejor que nosotros. ¿Por qué? Pues porque ellos no ofrecen las posibilidades de futuro que de alguna manera la gente ve aquí y por eso viene aquí. Sí, bueno, termino. Esas dos cuestiones me parecen fundamentales desde un punto de vista estructural. Desde un punto de vista de las políticas, yo creo que el elemento fundamental es que difícilmente una sociedad podrá sobrevivir sobre la base de una dualidad estructural profunda. Entonces, eso de alguna manera a medio plazo tiene que plantearse el objetivo de reducir esa brecha. No puede haber un grupo de menores nacionales con muy poca tasa de pobreza o reducida y de línea descendente y un colectivo, sí, minoritario, que en un futuro va a ser nacional, que tenga unas tasas como las que se tienen. Tiene que haber algunos objetivos de reducción, tiene que ser un elemento central de la política, no ya social, sino de la política en general de cara al futuro. Eso es básicamente un poco lo que yo pretendía decir. Sí que hay un elemento, digamos, entre comillas, optimista, y es que de alguna forma la población, digamos, que ha sido el eje central del país, que es la generación del baby boom, irá saliendo y eso va a generar oportunidades muy grandes para la población vasca. Yo en ese sentido creo que habría que tener una cierta visión optimista, pero siempre que combinemos las tres cosas. Una, el generar una sociedad productiva, porque sin trabajo, o quizás más que sin trabajo, sin capacidad de producción, pues hay poco para distribuir. Si no olvidamos que tiene que haber una política, digamos, integradora que garantice unos mínimos a la población. Para mí los mínimos es tratar de situar a la población al menos en unos pequeños niveles de bienestar. No solo superar la pobreza, sino también garantizar esos mínimos de bienestar. Yo creo que de alguna manera, si Euskadi es capaz de mantener cierta capacidad productiva, lo puede conseguir, está en condiciones de poderlo conseguir. Yo en ese sentido no lanzaría un mensaje completamente negativo, pero sí lanzaría el mensaje de que no se puede vivir con estructuras duales, no se puede ese tipo de cosas. Y en ese sentido hay que reconocer, yo denunciaría la hipocresía de aquellos quienes de alguna manera no tienen ningún reparo en colaborar, en financiar el armamento, las intervenciones, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo tiene una política de inmigración. Oiga, usted aquí no venga, váyase a Euskadi, que allí se encontrará usted muy bien. Yo creo que en ese sentido tenemos que tener una política un poco humanamente coherente y que favorezca, digamos, la integración social y que sea consciente de los problemas. Yo hay una cosa que diría... Sí. Que diría en apoyo, digamos, a mi departamento. Nosotros hacemos la EPIE y tocamos muchos temas. El tema laboral, el tema educativo, etc. Pero nosotros hemos tenido competencia en ciertos temas, en el tema laboral, en el tema social, y ahí hemos intervenido. En otros temas no podemos intervenir. Por ejemplo, en materia educativa no depende de nosotros. Ahí lo que ha dependido de nosotros se ha avanzado mucho. Yo creo que se han hecho cosas. Se puede criticar, se puede decir que ha sido limitado y tal, pero se han hecho cosas. Yo creo que es importante, y una de las importancias de la estadística es mostrar la realidad. No la va a cambiar, pero mostrar la realidad hace que las personas
que tienen que tomar decisiones y que son responsables, tienen un diagnóstico para poder actuar. Eso yo creo que ha sido uno de los elementos fundamentales de la PIE y ha tenido importancia dentro de nuestro trabajo. Muy bien. Una última pregunta rápida. Sí, tiempo, si no, pero si vas a abrir un... No, va a ser muy concreta. Venga. Y solo va a dejar responder a uno. Venga, vale. Venga. Pues doy a elegir o a Yolanda o a Rubén. Relacionado con lo que decía Arcaich, al final la precarización del empleo ha quedado en las personas migrantes. ¿Hay algún dato respecto a siniestralidad laboral? Esto ha sido rápida, ¿eh? Yo rápida, o sea, trabajado en el capítulo no está trabajado en el capítulo, o sea que eso respondo rápido también. Vale, yo quería aprovechar. A la respuesta a la pregunta anterior. Bueno, sí, nada, minuto y medio, nada, vale. 2 minutos. Soy muy rápida. Me ha gustado cómo ha empezado Luis con que tenemos que ver cómo va a quedar la estructura productiva del futuro. Y quería recuperar eso para el tema de la educación. Sé que he sido muy provocadora, sí, pero quiero hacer una pequeña reflexión ahora al final, ¿no? Porque precisamente estamos en un momento en el que se está diseñando el cómo va a ser la estructura educativa del futuro. Estamos ahora construyendo lo que va a ser el modelo educativo futuro, ¿no? En ese sentido, yo creo, me ha comentado, sí, bueno, me han dicho que el modelo D había quedado fatal. Bueno, vamos a ver, yo si fuera a hacer una apuesta, creo que por ejemplo el tema del idioma es fundamental. En Euskadi saber euskera te cambia la vida, entiendo yo. Igual, entonces en ese sentido creo que hay que hacer una apuesta por el modelo D, pero tenemos que ver claramente todas las dificultades que hay. Cuando hablamos de integración estamos hablando de un proceso de adaptación mutua. Y creo que se le exige a la otra parte, pero es muy importante la adaptación que también la sociedad vasca tiene que hacer para garantizar que realmente la integración en el modelo educativo pues, se da en condiciones de igualdad. Y eso requiere de unos esfuerzos extra. Y esto hay que tenerlo súper claro y ver las dificultades que van ligadas al tema del euskera, porque los resultados son claros, y no solo por el idioma, sino también por el tema de los resultados académicos. Y para mí es eso, ¿no? O sea, quiero no quedarme con qué mal ha quedado el modelo. Bueno, he sido desde el principio, he dicho que se han incorporado 2 tercios tarde, etcétera. Yo misma, si me viene alguien en secundaria, pues no sé si lo orientaría hacia el modelo D sabiendo pues todo lo que acarrea, ¿no? Entonces la situación ahora es otra. Por eso también al final he querido abrir, estamos en otro momento, pero es un momento clave a nivel político de construcción de esa estructura y de... Perfecto. Le voy a dejar a Goizane exactamente 30 segundos, pero sin derecho a respuesta. Vale, solamente por aterrizar un poquito en Bilbao rápidamente. La población china femenina, por lo menos en Bilbao, hace uso de sanidad privada. Ese puede ser uno de los factores que esté influyendo. La población senegalesa de Bilbao en el 75% es masculina. Eso también puede determinar los niveles de éxito o de fracaso escolar, ¿vale? Si tenemos una madre ausente en una unidad familiar, eso también puede determinar. Y como final, la PIE me encanta, para mí como socióloga ha sido siempre la fuente más importante de información, pero echo de menos la posibilidad de hacer análisis factoriales que determinen causa-efecto real, porque sobre todo la presentación a nivel educativo me ha generado bastantes preguntas y cosas que no, sociológicamente, bueno, pues me han generado contradicciones. Es que recasco. Bueno, ahora nos vamos a sentar aquí durante 1 minuto todos y vamos a hacer un acto de reconocimiento por parte de Ikuspegi a Luisa.
clausura nos gustaría desde Ikuspegi hacerle un homenaje especial a Luis Sanzo porque nos parece que lo merece. Nos sumamos a lo dicho en la apertura por parte del Gobierno vasco. Ha sido una labor extraordinaria en todos estos años. La verdad es que yo como directora he podido compartir muy poco espacio, pero lo que he compartido lo agradezco de verdad. Gracias a ti, que has sido pionero en Euskadi, no solo con la IPIE, porque la verdad es que habéis creado unas herramientas muy valiosas, muy interesantes de análisis que no tenemos en el resto del Estado español. Entonces, bueno, en este caso te agradecemos enormemente porque nos estás dejando un legado muy importante y que lo intentaremos cuidar, y de verdad esperemos que haya, pues que la IPIE siga, ¿no? Y que la gente pues que viene a sustituirte realmente siga con ese trabajo en la misma línea. Y desde Ikuspegi, de verdad que desde la academia se agradece muchísimo contar con estas herramientas. Entonces, bueno, para agradecer un poco tu labor desde Ikuspegi te queremos invitar, o sea, te queremos entregar un presente. Para ti, sí, sí, todo tú. Nos gustaría darte una vaquilla que... eso pone primus inter pares, que realmente el trabajo de estadística es un trabajo muy duro, no es cualquier trabajo, no es cualquier trabajo de sociología. Es un segmento pues, muy duro, lo que has comentado, ¿no? El trabajo de encuestadores, de procesamiento de datos, de básicamente diseñar estas herramientas, ¿no? Porque siempre me imagino que te llegan peticiones y tú eres el responsable, ¿no? Tienes que decidir cuáles entran, cuáles se dejan fuera, siempre llegan críticas. Pero desde Ikuspegi, desde el Gobierno vasco que se suman a esto, nos gustaría también dar las gracias, ¿no? Por la herramienta que habéis creado. Entonces, muchísimas gracias. Yo hay una cosa que sí que había de decir, y es que efectivamente es un trabajo duro. Es un trabajo duro en la fase de recogida, donde muchas veces nos encontramos con mucha incomprensión, pero también hay que reconocer que la gran mayoría de la población entiende lo que hacemos, especialmente cuando se lo explicamos. Creo que será difícil que tengamos una sociedad tan comprometida a la hora de facilitar información como la que tenemos aquí. Creo que en gran medida es porque sabe que en cierta forma, o al menos una parte importante sabe que tendrá alguna relación con lo que se hace. Lo que yo sí quiero aprovechar, porque bueno, será mi última intervención, es pública, como responsable del tema en el Gobierno vasco, es agradecer a todas las personas que han hecho posible que efectivamente tengamos un sistema estadístico muy desarrollado, que creo que sinceramente en la dimensión social no tiene nadie, que tocamos ámbitos de conocimiento muy amplios que difícilmente se podría comparar en otro ámbito, en otro país, ni siquiera en los más desarrollados. Y sí que de alguna manera quería decir que cuando yo entré no había nada. Entonces, no es para que de alguna manera se me reconozca ni nada, pero sí que de alguna manera aquí están personas que van a seguir, que sean conscientes de lo que ha significado y de lo que debe seguir significando, y agradecer a todas las personas que lo han hecho posible, porque yo no soy más que una pequeña parte. Y ahí está no solo los políticos que nos han apoyado. Aquí a mi lado está una persona que es responsable del gabinete de comunicación de nuestro departamento, que me dice: joder, Luis, vosotros andáis siempre con bombas de relojería en la mano, y es verdad. Nosotros solo hacemos la puñeta en términos de comunicación a la gente. Sí que les ayudamos al final en dar las claves para luego hacer políticas que sí de las que sí pueden sacar rédito. Pero realmente nosotros somos pájaros de mal agüero. Y en ese sentido nuestro
papel es un poco complicado, pero yo creo que es preciso reconocer el apoyo que hemos tenido desde la parte política, pero quiero reconocer sobre todo a la gente que está en el día a día haciendo las encuestas, haciendo la recogida, los que trabajamos luego en validar los datos, es lo que hace posible que esto siga adelante. Sin un buen trabajo estadístico, al final no. Es decir, que si se habla de la PIE, si se habla de otras encuestas, es porque tiene validez y hacer ese trabajo es muy importante, y eso es lo que quiero transmitir a las personas que van a seguir en nuestro órgano, es decir, que sean capaces de mantenerlo. Y no será fácil para ellos, porque es un trabajo duro. No vamos a hacer una cláusula institucional porque se han dicho muchas cosas, por no repetirlas. Simplemente me gustaría añadir a todo lo que se ha dicho que han salido temas muy interesantes, unos retos que tendremos que afrontar. Próximamente saldrá la siguiente edición de la IPIE y habrá que también ver qué pasa ahí, analizar y esperemos poder juntarnos de nuevo y hacer una reflexión, ¿no?, en torno a eso. Simplemente quería añadir que, bueno, aquí por cuestiones de tiempo hemos podido poner 5 capítulos de los 10 que están en la publicación, que casi no hemos hablado de ella, pero bueno, os invito a que leáis, bueno, es un tocho, pero bueno, tiene un índice interactivo, o sea que os podéis bajar por él, y realmente se han dejado sin comentar algunos ámbitos de integración, como, bueno, casi no se ha hablado del tema de segundas generaciones, las mal llamadas segundas generaciones. No se ha hablado del tema de rechazo y discriminación, que es un poco la otra cara de, ¿no?, de todo eso lo que hemos hablado. El tema de la vivienda, que es un tema muy interesante, y la IPIE precisamente cuenta con un apartado pues, que incluye también el ámbito residencial. Entonces, bueno, son temas que no hemos podido abordar hoy, pero sin embargo están en la publicación que tenéis disponible en castellano y euskera, promocionando empresariales, pero bueno, hay que vender el producto y es muy interesante. Entonces, bueno, simplemente añadir eso, eta besterik gabe eskerrik asko etortzeagatik eta egongo gara beste momentu batean. Eskerrik asko. Amigos de las guías.